vamos a hablar de esos eventos por venir. En Primera de Juan habíamos quedado en la clase pasada, ¿cierto? Habíamos hablado sobre cómo nosotros íbamos a ser transformados, que Jesús no era que nos iba a juzgar, que Jesús tenía toda la autorización del Padre, ¿cierto? Él enseñó de que iba a juzgar a todos en los 3 juicios. Entonces hoy retomamos la clase y vamos a hablar un poquito sobre 1 de Juan capítulo 4 versículo 7. Y dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios es de Dios, el amor es de Dios. Entonces, cuando el Señor nos habla de amor, nos está diciendo que nos ama realmente, que nos quiere ver salvos, en otras palabras, que Él quiere estar una eternidad con nosotros. Y la parte que nos corresponde a nosotros es perfeccionarnos en el amor. Y el Señor lo va a hacer si nosotros lo permitimos. Y tenemos confianza con el Señor en ese día y en el día en que va a presentarse el juicio. En el versículo 17, cuando el Señor dice: y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Nos está mostrando que Jesús nos quiere perfeccionar y quiere vernos tan perfectos como Él fue sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando Él habla de que mayores cosas haremos nosotros, pues nos está diciendo: miren, ustedes son guiados ahora por el Espíritu Santo y tienen mucho más manera, ¿cierto?, de ser santos y de perfeccionarnos, porque Él vive con nosotros, porque somos el templo del Espíritu Santo. Tal vez los discípulos en esos 3 años y medio de su ministerio terrenal, Jesús, no pudieron estar día y noche con Él, ¿sí? Pero nosotros hoy podemos estar 24 horas. Sabemos que está el Espíritu Santo con nosotros 24 horas, nos está ayudando. Recuerde que cuando usted dijo: acepto a Cristo en el corazón, o mejor, cuando usted nació realmente de nuevo, el Señor dijo: y nunca más me acordaré de tus pecados. Entonces, es una garantía para que nosotros andemos realmente en santidad y alejados del pecado. Es una garantía lo que el Señor nos dice cuando: nunca más me acordaré de tus pecados. Entonces, todo el pasado nuestro quedó atrás y ya no tenemos que estar mirando nuestro pasado, sino ir más adelante, mirar lo que el Señor quiere para nosotros en el día de hoy. Cada día tiene su propio afán, cada día es un día de oportunidades para servirle a nuestro Señor de una manera mejor, más exacta. Pero la única manera es obedeciendo. Siempre hablo yo de la palabra obedecer, porque es la única palabra que tenemos que tener en cuenta siempre. La obediencia al Señor nos va a hacer a nosotros sabios, sin lugar a dudas. En Hebreos 10, 17 al 25, cuando Él dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Vuelve y nos dice lo mismo. O sea que ya nosotros entendemos que hemos nacido, ya nosotros podemos entender que no hay pecado en nosotros, aunque eso a veces a uno como que no lo cree, ¿cierto?, que uno no tiene pecado, pero es verdad. Y ahora en nuestra vida debe de ser una vida de andar en santidad, de buscar la perfección que habla Mateo, el Señor: sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que, hermanos, teniendo esta libertad nosotros para decir que somos santos, separados para el servicio del Señor, y que vamos a estar en lugares celestiales, indudablemente, y que vamos a ser juzgados por el Señor, y que nos va a dar recompensas y nos va a dar coronas, pues nosotros estamos en el mejor sitio hoy, ¿cierto? En un sitio donde nadie en el mundo que no conozca al Señor puede estar. Tenemos un gran futuro por delante, porque indudablemente la sangre que vertió a nuestro Señor Jesucristo en esa cruz nos hizo aceptos ante Él, nos dio la propiciación. Ahora somos salvos y ahora vamos a estar con Él por la eternidad. Y mire que un consejo que nos da el Señor, ¿cierto?, a través del apóstol Pablo, ahí en Hebreos. Yo creo que Pablo escribe Hebreos.
en el capítulo 10, 17 en adelante, nos dice, mantengamos firme sin fluctuar, ¿no? Mantengámonos firmes sin ninguna fluctuación, sin ningún viento de doctrina, sin atender a otra cosa que a su palabra. Y dice también que es una profesión de nuestra esperanza. O sea, yo confieso, yo estoy seguro, yo vivo en esa esperanza, porque fiel es el que la prometió. Entonces, yo no tengo problema con saber que voy para el cielo, que vamos a estar en el juicio de Jesucristo, ¿cierto? En el tribunal de Cristo, y va a ser un tiempo muy especial. Entonces, si nos consideramos salvos, también debemos considerar a nuestros hermanos de la misma manera. No podemos hacer acepción de personas cualquiera que haya confesado a Cristo como Señor, que ha nacido de nuevo, tiene lo mismo que yo tengo, la esperanza gloriosa de estar con el Señor por la eternidad, como usted y yo queremos estar. Y escúcheme, ahora las buenas obras que habíamos hablado en la clase pasada, ya no cuentan para salvación, pero sí cuentan para los galardones y las coronas. Y escuche, en Hebreos también nos dice que nos congreguemos, ¿no? Que es una muy buena costumbre, es un buen hábito, lo cual nos habla de que si Él lo manda y si Él lo dice, y si a Él ha colocado 5 ministerios y tiene uno que llama pastor, que es el que cuida las ovejas, pues entonces la iglesia es real hoy. La misma iglesia que dejó para el Nuevo Testamento es la de hoy. Tenemos que hacer caso al Señor en eso. Y nos habla que nosotros tenemos que exhortarnos unos a otros. Y cuánto más cuando este día se acerca. O sea, el día del arrebatamiento, el día de nuestra redención completa, porque va a ser el cuerpo resucitado, no reencarnación, nada de esto, pero sí resucitado. Entonces, cuando nosotros resucitemos, estaremos en el mismo, nos vamos a conocer, indudablemente vamos a conocernos cada uno al otro, y eso va a ser una bendición muy grande. Este juicio, ¿cierto?, mostrará lo que Jesús hizo a través de Él, ¿cierto?, a través del hombre. Cuando estemos ante ese juicio mostrará qué tiene usted de Jesús y lo que el hombre hizo para su propia gloria. O sea que vamos a medir, ¿no?, el 80-20, el 90-10, o cómo estamos, porque todo lo que el Señor nos ha hablado debemos guardarlo y ponerlo por obra en nuestras vidas ahora, no después. Entonces ese juicio va a mostrarnos qué tipo de cristianos somos, qué tipo de persona fuimos mientras estuvimos en el cuerpo. Entonces es importante que nosotros todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de nuestro Señor. Eso es lo que nos habla el Señor. ¿Cómo será nuestro cuerpo? Pues será glorificado. Es un cuerpo completamente diferente, va a resistir una eternidad. No está aquí cuando en la Biblia nos habla, en Mateo 28, versículo 6, que le preguntan, bueno, ¿y dónde está? Le dicen, no está aquí, Él ha resucitado. Él ha resucitado, no dijo reencarnado. Lo bueno es que podamos ver la reencarnación es en otras personas, o en otros cuerpos, animales, o bueno, hay unos que hablan de 300 y pico de reencarnaciones, Hare Krishna y otros más locos, ¿cierto?, que reencarnan y unas locuras, pero nosotros sabemos exactamente lo que va a pasar. Entonces vamos a resucitar en nuestro cuerpo glorificado, así de sencillo. Entonces va a ser la resurrección para vida eterna. Juan, en el capítulo 5, versículo 28 al 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y será la primera resurrección, el de los creyentes salvos. Yo hablo de creyentes salvos y esto parece que fuera como una redundancia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si somos creyentes, pues ya sabemos que somos salvos, pero muchos de los creyentes no van a ser salvos. Entonces tenemos que hablar de creyentes salvos para esta primera resurrección. Habrá otra después del arrebatamiento, después de la tribulación, pero nosotros no vamos a estar ahí. Nos parece raro decir creyentes salvos, ¿no? Se ve como raro, pero es mejor que nosotros entendamos y comprendamos que en el libro de la vida va a estar nuestro nombre.
y que no va a ser borrado. Esos son los creyentes salvos, ¿no? Otros tienen otras teorías al respecto. Mas los que hicieron lo malo resucitarán para condenación. Tremendo. Entonces aquí vemos que en Filipenses, en capítulo 3, versículo 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Y esperamos al Salvador. Allá del cielo va a venir Él, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Vamos a estar viéndolo ahora, conociéndolo cara a cara, sabiendo que Él se sacrificó por nosotros, murió en esa cruz por nosotros, por el poder, ¿cierto?, que Él tiene. Nos van a levantar de los muertos, no importa dónde esté su cuerpo. Entonces, vamos a ser reconocidos. Yo quiero mostrarle en Lucas, y acompáñenme ahí a Lucas, ¿cierto? En el capítulo 16 de Lucas, algo bien especial, porque nos habla de un episodio que varios de nuestros hermanos han predicado sobre esto, pero es importante. El pastor Alirio estuvo predicando sobre este punto, pero es importante que lo veamos. ¿Por qué? Porque nos habla de la vida después de la muerte. Y unos van a resucitar para gloria eterna con Jesús, y otros van a resucitar para muerte eterna en el infierno. Es sencillo, pero mucha gente no cree en esto. Hay personas que dicen que el hombre desaparece, pero que no va a ser para nada, ¿cierto?, atormentado por la eternidad. Jesús lo enseña. Estas son palabras de Jesús a sus discípulos, y esto es bien importante. Recuerde, el rico y Lázaro. Entonces aquí nos muestra cómo van a resucitar. Unos cuando mueran están en la presencia del Señor, y otros cuando mueran van a estar en el infierno, ahí atormentados todo el tiempo. La Biblia habla de los tormentos. El Señor muestra, esto no es una parábola, este es un hecho real, que mientras usted y yo estamos hoy aquí hablando, usted mirando y escuchando, el Lázaro está con el Señor, y el rico está en el infierno sufriendo. Mire cómo habla la Biblia esto tan claro. Entonces, lo hemos hablado varias veces. Yo quiero que usted más bien lo estudie muy bien, porque nos da una perspectiva completa de lo que es el infierno y de lo que es la gloria de Dios, el cielo. Entonces, escúcheme, léalo, escuche bien lo que el Señor dice ahí, porque fueron palabras de Él, y nos muestra un evento que hoy se está presentando allá en el infierno, y un hombre como Lázaro que está con el Señor gozando eternamente. Entonces, qué bueno entender que esa teología que muchos enseñan, que si usted, bueno, le pasó a Job, no tiene plata, entonces los amigos lo dejan. Si usted no tiene dinero, entonces usted es maldito. Si usted le pasa alguna desgracia, entonces es que usted fue malo y está pagando toda su maldad. No. Puede que muchos mueran ricos, dichosos aquí en el mundo, pero van a recibir lo que se merecen allá, donde ellos muchos predican y hablan del infierno, pero ni idea que están haciendo un camino, labrando un camino para llegar allá. En Apocalipsis 21:1 nos habla que vendrán nuevos tierras, nosotros vamos a ser transformados y adaptados, ¿cierto?, para nuevos cielos y nueva tierra. O sea, usted y yo vamos a ser transformados en nuestro cuerpo para llegar a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo que nos dure la eternidad. Y en Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 21:1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo creo que el Señor nos está hablando de esa nueva Jerusalén, ¿cierto? Y qué bueno que nosotros vamos a conocer calles de oro. Nunca las he visto, yo no sé si usted la habrá visto, tal vez en Dubái, pero calles de oro, mares de cristal, algo espectacular debe ser la nueva Jerusalén. En 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 42 al 48, nos habla de la resurrección de los muertos.
se siembra en corrupción y resucitamos en incorrupción. Libres de corrupción, o sea que es para siempre. Si algo no se daña con el agua o con el sol, ¿cierto? Pues hombre, es eterno, es eterno. Entonces nosotros vamos a ser mucho más, es por los siglos de los siglos. No vamos a tener descomposición, no vamos a tener enfermedad, no vamos a tener muerte, no vamos a ver más jamás esas cosas, porque todo es nuevo, es un mundo completamente diferente. Ese sí es un nuevo orden mundial, indudablemente. Entonces vamos a ver cómo será glorificado, ¿cierto? Usted va a ser glorificado y va a tener un cuerpo como el del Señor. En Filipenses, en el capítulo 3, versículo 20 y 21, nos habla que seremos glorificados. Así como el Señor es, nosotros vamos a ser. Entonces, anoten estas citas bíblicas para que las pueda estudiar. Tendrá también poder, ¿cierto? No habrá enfermedad, no tendrá debilidad. 1 Corintios 15:43 también nos habla de eso. No habrá debilidad, no tendremos problemas nosotros con nuestro cuerpo. Me dolió aquí el dedo, la artritis, el reuma, me paro y me duele todo, ¿cierto? No, allá no va a haber nada de eso. Es un cuerpo eterno, con toda la bendición como fuimos creados. Ahora estamos recuperando eso. Y la completa, ¿cierto? La completa, Dios completa todo con la resurrección del cuerpo, pero en un cuerpo que aguanta la eternidad. Y no vamos a tener ninguna debilidad, no vamos a tener ningún problema de los que hemos tenido en el cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo será nuestro cuerpo? Será un cuerpo espiritual también, ¿no? Tendrá la capacidad, ¿cierto? No estaremos limitados por las leyes físicas, ¿no? Tenemos la capacidad de pasar puertas, ventanas, como el Señor Jesucristo lo muestra en Lucas 24:31. No funcionarán las leyes físicas como las vemos ahora. Hay un hombre que tenía su cuerpo carnal y por el poder de Dios fue trasladado a otro lugar. Recuerde de Felipe cuando bautizó al eunuco. Entonces, esto nos da una perspectiva de lo que va a suceder dentro de muy poco tiempo. Los que estemos vivos, dice la Biblia, ¿cierto? El apóstol Pablo pensó que iba a alcanzar a ver ese día. Tal vez nosotros lo veamos. Se están viendo señales de las locuras que está pasando en el mundo, pero no podemos asegurar jamás que es el anticristo tal persona. Y que hoy veía, y usted escucha noticias, cómo están uniéndose todas las religiones, ecumenismo, ¿cierto? Ecumenismo, lo mismo que pasó en el siglo III en el Congreso, ¿cierto?, de Constantinopla. Constantino llega y quiso, era bueno, entre comillas, y reunió a todos, ¿cierto?, para hacer una sola religión, y mezcló todo, cristianismo, paganismo, y salió la idolatría y miles de cosas de ahí. Entonces, y pensamos que eso fue bueno, ¿no? Pero a la larga, hoy nos damos cuenta que quisieron apagar, y hubo oscurantismo en el siglo XIV. Todo esto estuvo ligado a ese pacto que hicieron el emperador Constantino. Entonces, cuando nosotros queremos mezclar las cosas de Dios, pues no va a salir nada bueno. Entonces, todo lo que Dios está hablándonos hoy a nosotros es lo que tenemos que hacer. Pero lamentablemente hay jerarcas, ¿no?, de muchas religiones que están hablando y están diciendo: oremos unidos para que la pandemia se acabe, ¿no? Imagínense, ecumenismo, y nosotros no podemos aceptar ese tipo de cosas. Conocemos y hemos visto a muchos cristianos ahí muy abrazados con el Papa y muy abrazados con el Emir y con con todos los grandes jefes espirituales de cada una de las religiones, y eso no tiene nada que ver con nosotros. Sabemos que nuestro Dios es único y es la verdad, y el resto es como en la época cuando el Señor dirigía a su pueblo por todas las regiones,
y ya la gente quería ser como los de allí o como los de acá o como los de aquí, ¿cierto? Querían lo mismo que tenían los pueblos del mundo, querían tenerlo ellos. Hoy parece que lo estamos repitiendo porque nos queremos unir con ellos en oración para esto, cuando nosotros sabemos que lo único que tenemos que hacer es orar al Padre en el nombre de Jesús y que nos cuide como Él sabe hacerlo y que nos guarde de todas estas males. Es su palabra la que la hemos confesado. Entonces, no podemos volver otra vez al ecumenismo. Para mucha gente, aún cristiana, esto es una belleza, qué bendición, todas las religiones unidas. No, eso no es lo que Dios pide y no volvamos otra vez a tener con Constantinopla y con el emperador Constantino, ¿cierto? En el siglo III. No volvamos a repetir la historia porque se vuelven a hacer mezclas y no podemos tener mezclas. Recuerde que un poquito de levadura daña toda la masa. Entonces, ¿qué cuerpo tendremos? Estamos viendo esto y escúcheme, nuestro cuerpo será un cuerpo que coma, ¿cierto? Y que beba, ese es nuestro cuerpo. Vamos a disfrutar de las frutas, de los animales, de todo, exactamente todo lo que Dios hizo para que nosotros la disfrutemos, ¿no? Nosotros tendremos algo más, ¿cierto? Ahí en Lucas 14 nos habla de eso. Versículo 15, si usted quiere, tome su Biblia, vamos a leer solo ese versículo para que usted vea. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurados los que coman pan en el reino de Dios. Más claro, no puede hablar, pero si usted sigue hasta el versículo 22 encontrará todo lo que dice al respecto. Entonces, vamos a comer y vamos a beber, es una realidad. En el capítulo 14 vuelve y habla el Señor de lo mismo, en el versículo 18 y 30. Entonces, todo esto es real. Usted va a tener un cuerpo que va a poder, que come como Jesús cuando resucitó, comió con los apóstoles, comió con los discípulos. Entonces, es ese tipo de cuerpo. Tal vez usted diría, no, pues no necesito comida porque Dios me sustenta. Claro, pero Él lo diseñó así. Y escúcheme, en Apocalipsis 3:10 dice: los guardaré de la hora de prueba. Quiere decir que nosotros vamos a ser arrebatados antes de la prueba, que es ese tiempo de tribulación, ¿no? Muchos piensan que es a la mitad, que todo va a ser aparente paz y calma. Entonces, hasta ahí vamos a estar nosotros. Pero después vienen los 3 últimos años y ahí sí vamos a ser arrebatados. Piensen de esa manera. Pero yo creo que ni la aparente paz y calma de los primeros 3 años y medio será bueno vivirlo, porque veremos al anticristo y él no podrá quitarse esa máscara que tiene ahora, si es que está ya en función, ¿cierto? Aunque la Biblia dice que ya hay mucho anticristo. Pero el asunto es, él no podrá salir al aire, ¿cierto? Ser el gran hombre si nosotros estamos ahí, ¿no? Porque enseguida vamos a señalar que es el anticristo. Pero de corazón, no pongamos de anticristo a Hitler, ni a Chávez, ni a Petro, ninguno de ellos es anticristo, son hombres comunes y corrientes, ¿no? Hablaban de Juan Pablo II como el anticristo, han hablado de tanto, todo medio mal hombre, y Idi Amin también fue un anticristo, y empiezan a hablar de gente como si fueran anticristo. No, cuando seamos arrebatados, entonces ya veremos quién es el anticristo. De resto son especulaciones para quedarnos tranquilos, callados, no hablemos de ese nuevo orden mundial como muchos están hablando, porque no es así. Este es un tiempo de angustia, es un principio de dolores, y tenemos que ser muy prudentes y no sacar versiones y profecías locas y cosas que no nos ha puesto Dios a hacer cosas de nuestro corazón, sino que tenemos que escuchar a Dios para no quedar nosotros como unos falsos profetas. Entonces, la clave está en esa palabra, ¿cierto? Guardaré de la hora de la prueba. Y a mí me parece que toda el Apocalipsis, toda la parte de las 7 años de la tribulación son una prueba. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice la Biblia, yo también te guardaré de la hora de la prueba.
que ha de venir sobre el mundo entero, y es a nivel global, ¿no? Para probar a los que moran sobre la tierra. Ellos van a ser probados, los que no creyeron en Cristo, para que en ese momento crean. Y estoy hablando más del pueblo judío que cualquier otro. Entonces ellos van a pasar por la tribulación, lamentablemente, la mayoría, y van a entender, sobre todo que hay 144.000, 12.000 de cada tribu, que va a estar sirviéndole a Jesús, que van a decir que Jesucristo era el Mesías, y no lo entendimos sino hasta que llegó la hora del arrebatamiento. Y nos quedamos y tenemos que pasar por la prueba. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 10, dice, y esperar del cielo, ¿cierto? De los cielos, tenemos que esperar, y esperar de los cielos ¿a quién? A Jesús, el cual resucitó de los muertos. Y escúcheme, quien nos librará de la ira venidera. Vuelve en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, a hablarnos que Él nos va a librar de la ira venidera. Entonces, yo creo que más claro no puede ser. Entonces, antes de la tribulación viene el arrebatamiento, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es una de las características que tiene el arrebatamiento. Nadie sabe el día ni la hora. Por ahí hace unos años, cuando yo estaba en mi infancia espiritual, una secta en Corea, que el pastor dijo algo como este, y este parece jocoso y parece un chiste, pero así pasó. Y les dijo, mire, va a venir ya el anticristo. El Señor me ha revelado que en octubre del año 98, creo que fue, un poquito antes, ¿no? Dijo, va a venir el anticristo. Y yo quiero que ustedes todos no le dejemos nada al anticristo. Vendan todo lo que tienen, traigan todo el dinero a la iglesia, nos vamos nosotros todos los que hagamos eso, no le dejemos nada al anticristo, decía el pastor coreano. Pero resulta que un día, no me acuerdo la fecha, pero digamos que era el 28 de octubre, ¿cierto? O el 30 de octubre, el día de las brujas. Y el día que usa el diablo para molestar a la gente que no conoce al Señor. A nosotros ya eso no nos tiene sin cuidado. Pero escúcheme, ese día pasó y no vieron más al pastor. Digo, ay, se fue el pastor, se lo llevó el Señor. Fueron a la iglesia y miraron y no, el pastor se había desaparecido, pero con la plata de todos aquellos que vendieron sus propiedades, vendieron sus carros y se la llevaron al pastor. Entonces hubo un arrebatamiento del pastor para vivir bien todos los días de su vida. Qué triste que haya gente así, y qué triste que hayan cristianos que creen en cosas como esa, ¿cierto? En que Dios me reveló el día del arrebatamiento, entonces traigan todo y para que no le dejemos nada al anticristo. Esa era la disculpa. Qué triste. Y hoy hay muchos así. Hay muchos así. Ese cuentico del arrebatamiento, dice por ahí hay un cantante que habla eso. Y la verdad, no sabe lo que está diciendo. Pero muchos sí creen, como es tan lindo para cantar. Entonces es complicado que nosotros estemos en ese plan. Nadie sabe. Dice que vendrá como ladrón en la noche. Entonces, si viene como ladrón en la noche y usted sabe que viene tal noche, pues usted no deja que le roben. Entonces ya no es ladrón, ¿cierto? Entonces necesitamos definitivamente ser más sabios, despertar espiritualmente. Ahora, si nosotros estamos, ¿qué pasa con los que están muertos? Hablemos de los que están vivos. Ahora, usted, si está vivo, si nosotros estamos vivos, pues en 1 Corintios 15, 51 al 54, nos dice que seremos arrebatados junto con Él. Acompáñame, quiero verlo un poquito más de cerca. En capítulo 15, dice la Biblia, versículo 50 o 51, hay mucho por hablar del arrebatamiento. Cuando habla que se siembra en deshonra, resucita en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Está hablando del cuerpo que tenemos ahora, pero también habla del cuerpo espiritual que vamos a tener, que ya lo hemos visto. Entonces habla de hay una colofón, hay unas cosas que está hablando la Biblia muy claras de lo que va a ser el arrebatamiento y qué va a pasar. Pero el versículo
51, dice, en el 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ya, no podemos ir en este cuerpo, ¿cierto? Ni la corrupción heredará la incorrupción. O sea que sabemos que este cuerpo no va a quedar igual. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, lo dice Apocalipsis, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ellos van a resucitar incorruptibles, ya con un cuerpo espiritual, ¿cierto? Pero también dice, porque es necesario que esto corruptible se vista en corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es claro la escritura. Y usted lee Apocalipsis y vamos a ir más adelante en ello. Y vamos a ver que así va a ser. Entonces, es el futuro en presente. Ya sabemos lo que va a pasar. No necesitamos adivinos, no necesitamos que nos lean la mano los gitanos, no necesitamos ser espiritistas, nada de eso. Simplemente está escrita la historia del futuro. Esto ya es un pasado para el Señor. O sea, para Él ve el tiempo de una manera especial. Aquí está el pasado y aquí está el presente, el futuro. Y aquí está el presente. Entonces, él solo voltea la vista, solo mira, está viendo el pasado y voltea. Y aquí está todo el futuro. Él sabe el principio y el fin de todas las cosas. Él conoce por dónde estamos y a dónde vamos a llegar. Él sabe que nos vamos a salir del camino o vamos a seguir derecho. Él lo sabe, pero como nos permitió tener libre albedrío para hacer las cosas, porque no somos las máquinas de Dios, sino somos lo mejor de su creación. Entonces, nosotros tenemos que entender hoy, ¿cierto?, que aunque Él conoce todo, Él no va a intervenir para que usted cambie. Simplemente nos dejó la Biblia, nos dijo, este es el camino, esta es la verdad, esta es la vida. Ustedes verán si llegan a vida o llegan a muerte. El fin lo pones tú, ¿no? Milo te da la meta, tremendo. Tú pones la meta, ¿cierto? Milo te da energía, es algo parecido. El Señor nos ha dicho, mira, este es el futuro que te espera, la eternidad conmigo. Pero tú tomas una decisión. Tú verás si sigues caminando por donde el Señor te marcaba, obedeciéndolo a Él a diario, porque Él no te ha dicho todo, ¿cierto? Aunque ya está escrito, no te ha dicho qué es lo que tienes que hacer en el transcurso, te lo va diciendo y te lo va guiando el Espíritu de Dios cuando te habla y tienes comunión con Él, ¿cierto? Entonces vamos a llegar a la eternidad con Cristo, indudablemente. Eso lo ha determinado Él así, para los que hemos creído en Cristo. Ahora, si nosotros estamos vivos, vamos a ser transformados. En abrir y cerrar, es claro. En abrir y cerrar de ojos, vamos a ir con Él a una eternidad maravillosa. Ahora, estas verdades solo usted y yo las podemos entender. Conozco y he visto gente que le habla a uno de estas cosas por venir y lo miran a uno raro, lo miran como, este está como loco, ¿cierto? Es como un fanático por ahí religioso. No, le estamos contando el futuro ahora. Si no quieren creer, más le creen a las brujas y van a que le leen, dígame qué va a pasar conmigo. El hombre siempre ha querido saber su futuro, pero allí está todo. Si usted verá, si le cree a Dios o le cree a los brujos, a los hijos del diablo. Todo esto es tremendo, la historia que nos espera. Ahora mire, los incrédulos vivos, ¿cierto?, se quedarán. Aquellos que no han creído en Jesús van a pasar por ese tiempo de prueba, por la tremenda tribulación. Los incrédulos muertos seguirán muertos. Entonces, todo aquí viene, los vivos creyentes resucitan en el arrebatamiento. No pasarán por los tiempos de la prueba, de esa prueba que viene sobre todo el mundo. Pero los muertos sin Cristo siguen muertos durante ese tiempo, ese transcurso. Y aquí van a salir, de esos 7 años, van a salir dos grupos de personas, no más, sino 2 grupos, los salvos y los condenados. Los salvos se van a dejar decapitar, ¿cierto?
Apocalipsis también nos habla en el trono blanco sobre eso. Se van a dejar decapitar por causa del Señor, porque ellos con seguridad, vuelvo y le digo, creo que son judíos los únicos que se van a salvar. Espero equivocarme, por si acaso algún hermano se queda, ¿cierto? Pero escuche esto, ellos van a pasar 7 años de prueba, 3 años y medio al principio de aparente paz y calma, pero a los 3,5 años después estaremos viendo nosotros con el Señor en el cielo las bodas del Cordero, nosotros que hagamos con Él, pero allá abajo en la tierra, en este lugar, el anticristo se quitará la máscara después de los 3 primeros años y medio y empezará a gobernar con todo el terror del mundo. Ya tiene todo cogido, todos los sistemas, todo el mundo entregado, no hay nada que hacer. Ese sí será un orden mundial diferente, pero ahorita simplemente es una pandemia, es un problema que nosotros debemos cuidarnos indudablemente, pero que no tengamos temor porque el Señor guarda en nuestro caminar. Ahora mire, ¿qué va a suceder? ¿Cuáles son las características? Ya el arrebatamiento es claro. Ahora vamos a mirar la cena y las bodas del rey más adelante, pero quiero mostrarle las características del anticristo. Entonces, ¿cuáles son las características del anticristo? Pues en el periodo de la tribulación el anticristo estará en el ámbito mundial. Hoy tal vez ya haya nacido el anticristo. Él no va a salir a la luz cuando la iglesia, el espíritu, estemos aquí, porque enseguida diremos, ese es un anticristo. Pero va a salir, está preparándose. Tal vez está estudiando mucho, tal vez es un hombre muy inteligente, tal vez ni él mismo sepa que el diablo lo va a usar, ¿cierto? Hay películas sobre el anticristo, pero tal vez ni él sabe que el diablo va a usarlo, como Hitler tampoco supo que el diablo lo usó para hacer las maldades que hizo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese periodo de la tribulación, el anticristo estará en el ámbito mundial. Será un hombre conocido, muy inteligente, se exaltará él mismo, ¿no? El orgullo diabólico, aparentará ser como un Dios, ser un nuevo Jesús, hará milagros, se le dará poder para que haga cosas extraordinarias, aduciendo ser muy religioso. Él va a decir, yo soy temeroso y venga, nos unimos todos. Ya se empezó a ver, ¿no? Ya están orando por ahí todas las religiones, ¿no? Están orando para que se acabe esta pandemia. Y bueno, nosotros también lo hacemos, pero a nuestro Dios, a nadie más. ¿Y qué va a pasar entonces? Entonces, Él hablará de paz mundial. Él hablará que Él podrá traer la paz al mundo, la igualdad de clases y la tolerancia, ¿cierto?, del hombre para ayudar a los demás necesitados. Y entonces su lema será, vamos a salvar el mundo, porque se inventará cuentos, ¿no? No fue Dios el que se llevó a esa gente, no fueron ovnis, eso fueron los extraterrestres, marcianos, no sé, por allá se inventará algún nombre para decir que Él es el Salvador, que Él sabe qué va a suceder de ahora en adelante y va a tener el deseo, ¿cierto?, de que la gente le crea. Se afianzará en un radicalismo revolucionario, ¿no? Yo pienso que ya se están viendo brotes por todos lados de esto, ¿no? Que no tienen ni Dios, ni ley, ni nada, sino que quieren que todo el mundo, ¿no?, tengan lo mismo, todo el mundo. Es un socialismo que es más capitalista que cualquier capitalista. Entonces, pero va a salir con un cuento de esos donde ya estamos cansados de ser gobernados como siempre y va a hablarle a toda la gente para decirles, vamos a ayudar a los pobres, ya no va a haber más pobres en este mundo, ¿no? Ahora son miserables, claro, pero él va a ganarse la gente, muy inteligente, indudablemente, va a tener poder de hacer señales. Las personas que apoyen esa revolución van a ser ecumenistas, indudablemente, adoptarán doctrinas falsas, venga, comemos de aquí, de allá, de acá, y harán otra vez lo que hizo Constantino en el siglo III, y empezarán a apostatar, abandonarán la fe verdadera.
y harán que todos los sigan, aún en la parte espiritual. O sea que ellos van a hacer que usted se vuelva a ellos. Cuando nosotros, bueno, si se queda en la tribulación, estoy hablando, ustedes van a querer tener una religión mundial donde no haya guerras, porque esa es la paz verdadera, ¿cierto? No podemos tener la paz verdadera negando a Cristo, ni revolviendo las cosas, ni mezclándolas. Su autoridad viene de Satanás. Apocalipsis capítulo 12, 9 nos habla que la autoridad de ese anticristo viene del diablo mismo, de Satanás. Hablará grandes cosas, será un orador por excelencia, tendrá carisma y tendrá mucha ciencia, será un sabio completo, sabe de todos los temas y tendrá respuestas muy claras. Yo no sé si usted se acuerda de un político, tal vez no porque es muy joven, pero yo me acuerdo de Santofimio. Él todavía está en la cárcel. Y era un tipo con una locuacidad impresionante, hablaba y todo el mundo le creía y era muy erudito, ¿no? Pero por dentro era un malvado, mataba aún para conseguir sus fines, era una tremendo diablo. Pero así va a ser el anticristo, gran locuacidad, tremenda palabra, hablará cosas bonitas, nos buscará el oído, muchos lo van a inclinar a él. Hoy si habla de paz y si sabe darle a los pobres, y mire, ya no va a haber ningún miserable, ya no va a haber nada. Eso es lo que va a hablar, y tal vez consiga vacuna para esto, para aquello, medicina, y va a darse en los primeros 3 años y medio. Recuerden, si se van 1.000.000.000 de personas con el Señor en el arrebatamiento, pues aquí quedan 6.000, ¿cierto? Pero 1.000 personas, 1.000.000.000, tienen mucho capital, tienen muchas propiedades. Entonces el anticristo estará, no le interesa el dinero suyo ni el de nadie. Entonces estará repartiendo eso pues va a haber abundancia en ese tiempo, indudablemente, como muchos hoy hablan que la economía se va a recuperar muy rápido porque muchos van a morir, ¿cierto?, en esta pandemia, y van a dejar bienes para que todos los pocos que queden lo disfruten. Por eso es muy sospechoso cuando no quieren hacer nada, ¿cierto?, para conseguir una vacuna. Y hablará palabras extraordinarias, ¿cierto? Y empezará a blasfemar contra nuestro Dios y contra el pueblo cristiano. Y mire que hay algo muy tremendo. Él sacará el 666 en la mano derecha o en la frente, lo imprimirá para que todo aquel que no tenga esa marca sea decapitado. No podrá comprar, ni vender, ni negociar, nada, absolutamente nada. No podrá ir a comprar una cebolla aquí a la vuelta. No podrá hacer nada, porque resulta que tienen que dejarse marcar. Hoy están marcando las cosas, ¿no? Las están marcando con el código de barras, pero se está preparando el mundo para ese tiempo. Simplemente se está principio de dolores. Y debemos ser entendidos que todas estas cosas están pasando. En el código de barras usted ve perfectamente el 666, ¿no? Las 2 primeras rayas, las del centro, y las últimas son un 6 para ese sistema de barras. Y eso va a pasar, van a marcar a la gente, indudablemente. Pero el que no se deje marcar, lo van a decapitar. Y ahí viene el final de los 7 años y medio. Por eso, de los 7 años, perdón. Entonces, eso va a ser algo bien especial para los que se queden. Terror, angustia, como nunca la ha habido sobre la faz de la tierra. Entonces, querrán adorar al mismo diablo, imágenes del gran Salvador, ¿cierto? Ese personaje del anticristo no es cualquier cosa, será carismático, hablará sabiamente. Daniel en el capítulo 11 lo habla. Lástima, no, se nos ha acabado el tiempo, pero yo creo que empezaremos mañana con Daniel capítulo 11, porque veo ahí como él predice, profetiza y habla sobre los eventos por venir igual. Estamos hablando de Daniel, el profeta. Entonces, el gran hombre que se dejó aún meter en la jaula, en la cueva de los leones, y no pasó nada porque confiaba en el Señor, como usted y yo confiamos en Él.
Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Los bendigo, hermanos. Una bendición tener una compañía de ustedes. Espero que si hay algo que no está de acuerdo con las Escrituras, me escriba, me diga, para estudiarlo mejor, para revisar si hay algo que no he podido comprender bien y me va a ayudar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo tan precioso, Señor, donde hemos podido escudriñar un poco más tu palabra, saber qué es lo que va a pasar, Señor, en los tiempos futuros. Te damos a ti toda gloria y toda honra, Señor. Bendigo a mis hermanos, y yo clamo, Señor, que no les falte nada de lo bueno que tú nos has dicho que nos darías. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Dios bendiga.